En manos de la gracia. Tercera parte. ¿Qué diferencia? Cuando falta la gracia de Dios nace la amargura, pero cuando se abraza la gracia de Dios el perdón florece. Cuanto más caminemos en el jardín, más se nos pegará el aroma de las flores. Cuanto más nos sumerjamos en la gracia, más daremos gracia. Capítulo 11. La gracia obra. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Romanos 6:2. Algunas veces doy dinero al final del sermón, no para pagar a los oyentes, aun cuando algunos tal vez piensen que se lo han ganado, sino para recalcar un punto. Ofrezco $1 a cualquiera que quiera aceptarlo, dinero regalado, un obsequio. Invito a cualquiera que desee el billete que pase y lo tome. La respuesta es previsible: una pausa, un restregar de zapatos, una esposa que le da un codazo al esposo y él sacude la cabeza. Un adolescente empieza a ponerse de pie pero se acuerda de su reputación. Un niño de 5 años empieza a caminar por el pasillo y su madre lo detiene con un tirón. Por último, algún alma valiente o empobrecida se pone de pie y dice: yo lo tomo. Le entrego el billete y la aplicación empieza. ¿Por qué no aceptaron mi oferta?, pregunto al resto. Algunos dicen que se sienten profundamente abochornados. El dolor no valía la pena. Otros temen una trampa, un truco, y hay también quienes tienen gorda la billetera. ¿Qué es $1 para quien tiene cientos? Entonces, como corolario, surge la pregunta obvia: ¿por qué la gente no acepta el regalo de Cristo? La respuesta es similar. Algunos se sienten demasiado avergonzados. Aceptar el perdón es admitir el pecado, un paso que nos cuesta dar. Otros temen una trampa, un truco. Sin duda debe haber algo impreso en letra menuda en la Biblia. Otros piensan: ¿quién necesita perdón cuando se es tan bueno como yo? El punto surge solo, inclusive cuando la gracia está al alcance de todos. Pocos la aceptan. Muchos prefieren quedarse sentados y esperar mientras que solo unos pocos deciden levantarse y confiar. Por lo general es el fin. La lección terminó. Tengo $1 menos. Alguien tiene $1 más y todos tenemos un poco más de sabiduría. Sin embargo, hace un par de semanas ocurrió algo que añadió una nueva dimensión al ejercicio. Mirta fue una mujer que dijo que sí al dólar. Hice la oferta y esperaba que alguien la aceptara. Cuando ella gritó: yo lo quiero, se levantó de un salto, vino al frente y le di el $1. Ella regresó a su asiento. Recalqué el punto y todos nos fuimos a casa. La encontré unos pocos días más tarde y en tono de broma le dije que estaba ganando dinero con mis sermones. ¿Tiene todavía el $1?, le pregunté. No, lo gastó. No, lo regalé, respondió. Cuando regresé a mi asiento, un niño me pidió que le diera el $1 y le dije: aquí lo tienes. Me lo regalaron a mí y yo te lo regalo a ti. Vaya, ¿no es asombroso? Tan sencillamente como lo recibió, lo dio. Tan fácilmente como vino, se fue. El muchacho no suplicó y ella no batalló. ¿Cómo podía ella, que había recibido un regalo, no dar un regalo a su vez? Quedó atrapada en manos de la gracia. Usaremos estos capítulos finales para tratar sobre el impacto de la gracia. Ahora que hemos considerado la basura que hicimos y el Dios que tenemos, meditemos sobre la distinción que la gracia hace en nuestras vidas. Eso es, ¿qué apariencia tiene un cristiano impulsado por la gracia? La gracia nos libera. En Romanos 6, Pablo formula una pregunta crucial. Los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Versículo 2. ¿Cómo podremos nosotros que hemos sido justificados vivir en injusticia? ¿Cómo podemos nosotros que hemos sido amados no amar? ¿Cómo podemos nosotros que hemos sido bendecidos no bendecir? ¿Cómo podemos nosotros a quienes se nos ha dado gracia no vivir manifestando gracia? Pablo parece quedar perplejo de que siquiera existiera otra alternativa. ¿Cómo podría la gracia resultar en alguna otra cosa que no sea una vida llena de gracia? Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Versículos 1 y 2. El término doble para esta filosofía es antinomianismo. Anti, que significa contra, y nomos, que significa ley moral. Los promotores de la idea ven la gracia como una razón para hacer el mal en lugar del bien.
La gracia les concede licencia para el mal. Mientras más mal actúo, mejor parece Dios. Esta no es la primera referencia que Pablo hace a esta enseñanza. ¿Recuerdas Romanos 3:7? Una persona quizás diga: por mi mentira, la verdad de Dios abundó para su gloria. ¡Qué patraña! Ustedes, madres, no la tolerarían. Pueden imaginarse a un adolescente diciendo: mamá, voy a tener mi cuarto en completo desorden para que todos los vecinos vean qué buena ama de casa eres. Un jefe no le permitiría a su empleado que diga: soy holgazán, porque eso le da a usted la oportunidad de mostrar su perdón. Nadie respeta al mendigo que rehúsa trabajar afirmando: solo estoy dándole al gobierno la oportunidad de demostrar benevolencia. Nos burlaríamos de tal hipocresía, no la toleraríamos ni la haríamos, ¿o sí? Contestemos a eso poco a poco. Tal vez no pequemos para que Dios nos dé gracia, pero ¿pecamos alguna vez sabiendo que Dios dará gracia? ¿Alguna vez cometemos un pecado a la noche sabiendo que confesaremos a la mañana siguiente? Es fácil ser como el sujeto que visitaba la ciudad de Las Vegas y llamó al predicador para preguntar a qué hora se celebraba el culto del domingo. El predicador quedó impresionado. La mayoría de la gente no viene a Las Vegas para asistir a la iglesia. Ah, no, no vine para ir a la iglesia. Vine para jugar y parrandear y buscar mujeres. Si encuentro la mitad de la diversión que espero, necesitaré una iglesia a la cual asistir el domingo por la mañana. ¿Es esa la intención de la gracia? ¿Es el objetivo de Dios promover la desobediencia? De ninguna manera, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria y justa y piadosamente. Tito 2:11 y versículo 12. La gracia de Dios nos libra del egoísmo. ¿Por qué volver a eso? La pena se ha pagado. Piénsalo de esta manera. El pecado te puso en prisión. El pecado te encerró detrás de las rejas de la culpa, vergüenza, engaño y temor. El pecado no hizo nada sino encadenarte a la muralla de la miseria. Entonces vino Jesús y pagó tu fianza. Cumplió tu condena, satisfizo la pena y te libertó. Cristo murió, y cuando te entregaste a Él, tu viejo ser murió también. La única manera de ser libres de la prisión del pecado es cumpliendo la condena. En este caso, la pena es la muerte. Alguien tiene que morir, bien seas tú o un sustituto enviado del cielo. No puedes salir de la prisión a menos que haya muerte, pero esa muerte ya ocurrió en el Calvario, y cuando Jesús murió, moriste a la autoridad del pecado sobre tu vida. Eres libre. Cerca de la ciudad de São José dos Campos, en Brasil, hay un asombroso establecimiento. Hace 20 años el gobierno del Brasil entregó una cárcel a 2 cristianos. Le cambiaron el nombre a la institución y la llamaron Humaitá, con el plan de administrarla según los principios cristianos. Con la excepción de 2 empleados a tiempo completo, todo el trabajo lo realizaban los prisioneros. Familias fuera de la cárcel adoptan a un preso para que trabaje con ellos durante y después de su condena. Chuck Colson visitó la cárcel y presentó este informe. Cuando visité Humaitá, hallé a los presos sonriendo, en especial al asesino que tenía las llaves y me abrió la reja para dejarme entrar. Donde quiera que iba, veía a hombres en paz, veía áreas de vivienda limpias, gente trabajando con esmero. Las paredes estaban decoradas con frases bíblicas de salmos y proverbios. El guía me escoltó a la notoria celda de la prisión que en un tiempo se usaba para la tortura. Hoy esa sección aloja a un solo preso, me dijo. Al llegar al extremo de un largo corredor de cemento, metió la llave en la cerradura, se detuvo y me preguntó: ¿está seguro de que quiere entrar? Por supuesto, repliqué con impaciencia. He estado en celdas de aislamiento solitario en todo el mundo. Lentamente empujó la pesada puerta y vi al prisionero en esa celda de castigo. Un crucifijo hermosamente tallado por los presos de Humaitá. El prisionero, Jesús, colgaba de la cruz. Está cumpliendo la condena por el resto de nosotros, me dijo reservadamente el guía. Cristo ha ocupado tu lugar. No hay necesidad que sigas en la celda. ¿Has oído alguna vez de un prisionero puesto en libertad que quería quedarse en la cárcel? Yo tampoco. Cuando las puertas se abren, el preso sale. Pensar que una persona prefiera a la cárcel en lugar de la libertad no tiene lógica. Una vez pagada la pena, ¿por qué vivir bajo esclavitud? Eres libre de la penitenciaría del pecado. ¿Por qué? ¿Por todos los cielos querrías volver a poner un pie en esa prisión?
Pablo nos recuerda que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Romanos 6, 6 al 7. No dice que sea imposible que los creyentes pequen, sino que dice que es una tontería que los creyentes pequen. No es una imposibilidad literal, sino una incongruencia moral que los salvos vuelvan al pecado. ¿Qué tiene la prisión que deseas? ¿Echas de menos la culpabilidad? ¿Añoras la falta de honradez? ¿Tienes preciados recuerdos de cuando te mentían y te echaban al olvido? ¿Era tu vida mejor cuando estabas vencido y rechazado? ¿Tienes un ferviente anhelo de ver otra vez al pecador en el espejo? No tiene sentido regresar a la cárcel. El voto se ha hecho. No solo que el precio se ha pagado, sino que se ha hecho un voto. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3. El bautismo no era una costumbre casual, ni ningún ritual insípido. El bautismo era y es la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Primera de Pedro 3:21. El alto concepto que Pablo tiene del bautismo se demuestra en el hecho que sabe que a todos sus lectores se les ha instruido sobre su importancia. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Romanos 6:3. ¿Qué forma de amnesia es esta? Como una novia horrorizada al ver a su flamante esposo flirteando con las mujeres en la recepción de la boda, Pablo pregunta, ¿se olvidaron de sus votos? En verdad, el bautismo es un voto sagrado del creyente para seguir a Cristo. Así como una boda celebra la fusión de dos corazones, el bautismo celebra la unión del pecador con el Salvador. Quedamos unidos a Cristo Jesús por el bautismo. Romanos 6:2. ¿Comprenden los novios todas las implicaciones de la boda? No. ¿Conocen cada reto o amenaza que enfrentan? No. Pero saben que se aman y hacen votos de ser fieles hasta el fin. Cuando un corazón voluntariamente entra en las aguas del bautismo, ¿sabe todas las implicaciones del voto? No. ¿Conoce cada tentación o desafío? No. Pero conoce el amor de Dios y responde a él. Por favor, comprende, no es el acto lo que nos salva, pero el acto es lo que simboliza cómo somos salvos. La obra invisible del Espíritu Santo queda dramatizada visiblemente en el agua. La inmersión bajo las aguas que corrían fue como una muerte. La pausa del momento mientras las aguas corrían sobre la cabeza fue como ser sepultado. Ponerse de pie una vez más en el aire y la luz del sol fue una especie de resurrección. Quítate los zapatos, inclina la frente y dobla las rodillas. Este es un suceso santo. No se debe tomar el bautismo a la ligera. Volver al pecado después de sellar nuestras almas en el bautismo es como cometer adulterio en la luna de miel. ¿Puedes imaginarte a la afligida flamante esposa descubriendo a su esposo en los brazos de otra mujer apenas días después de haber oído su voto en el altar? Entre las muchas palabras candentes que ella diría, más que seguro estaría la pregunta, ¿te has olvidado de lo que me prometiste? Similarmente, Dios pregunta, ¿no significa nada para ti nuestra unión? ¿Es nuestro pacto tan frágil que prefieres los brazos de una ramera en lugar de los míos? ¿Quién en sus cabales abandonaría sus votos? ¿Quién se interesará más por ti que Cristo? ¿Te has olvidado lo que era la vida antes del bautismo? ¿Te has olvidado del desastre en que estábamos antes de que nos uniéramos a Él? Escogí la palabra desastre a propósito. ¿Puedo relatarte de un desastre del que me alegro haber salido? Mi departamento de soltero. Expuesto a una norma más alta. De todos los epítetos que me han dicho, nadie me ha acusado jamás de ser un quisquilloso por la pulcritud. Algunas personas tienen un alto índice de resistencia al dolor. Yo tengo un alto índice de resistencia a la basura. No es que mi mamá no lo haya intentado, ni tampoco es que ella fracasó. Mientras estaba bajo su techo, lavaba mi plato y ponía en su lugar mis calzoncillos. Pero una vez que salí de la casa paterna, me liberé de verdad. La mayor parte de mi vida he sido un cochino a escondidas. Fui lento para ver la lógica de la pulcritud. ¿Para qué tender la cama si te vas a volver a acostar en ella? ¿Tiene sentido lavar los platos después de una sola comida? ¿No es más fácil dejar la ropa en el piso al pie de la cama, de modo que cuando te levantes esté allí para ponértela? ¿Se gana algo al volver a tapar esta noche el tubo de dentrífico solo para volver a destaparlo mañana? Persistía como cualquiera, solo que persistía en ser cochino. La vida es demasiado corta como para emparejar los calcetines. Sencillamente compra pantalones más largos.
Entonces me casé. Denalin fue muy paciente. Dijo que no le importaban mis hábitos. Si a mí no me importaba dormir afuera, puesto que me importaba, empecé a cambiar. Me inscribí en un programa de 12 pasos para cochinos. Me llamo Max y detesto pasar la aspiradora. Un terapeuta físico me ayudó a descubrir los músculos que se usan para colgar camisas y colocar el papel higiénico en su soporte. Mi nariz recibió entrenamiento para percibir la fragancia del limpiador. Para cuando los padres de Denalin vinieron a visitarnos, era un nuevo hombre. Podía pasarme 3 días sin echar un calcetín detrás del sofá. Pero entonces llegó el momento de la verdad. Denalin se fue de viaje por una semana. En un principio volví a ser el viejo hombre. Me figuré que podía ser un cochino durante 6 días y limpiar en el séptimo, pero algo extraño ocurrió, una inconformidad curiosa. No podía sentirme tranquilo con la pila de platos sucios en el lavaplatos. Cuando vi una bolsa de papas fritas vacía en el piso, no te caigas para atrás, me incliné y la recogí. En efecto, puse la toalla de nuevo en el toallero. ¿Qué me había ocurrido? Sencillo, había quedado expuesto a una norma más alta. ¿No es eso lo que nos ha ocurrido? ¿No es ese el meollo del argumento de Pablo? ¿Cómo podemos nosotros que nos han libertado del pecado regresar a lo mismo? Antes de Cristo nuestras vidas estaban fuera de control, eran cochinas y dadas a la indulgencia. No sabíamos que éramos cochinos hasta que conocimos a Él. Entonces Él entró. Las cosas empezaron a cambiar. Lo que tirábamos por todos lados empezamos a ponerlo en su lugar. Lo que descuidábamos empezamos a limpiarlo. Lo que estaba en desorden se puso en orden. Había y todavía hay recaídas ocasionales en pensamiento y obra, pero en general Él puso nuestra casa en orden. De pronto nos hallamos queriendo hacer el bien, regresar al antiguo desastre. ¿Bromeas? Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 17 al 18. ¿Puede un preso puesto en libertad regresar a su prisión? Sí, pero debe recordar las paredes grises y largas noches. ¿Puede un recién casado olvidarse de sus votos? Sí, pero debe recordar su voto sagrado y su hermosa esposa. ¿Puede un cochino convertido volver a hacer lo mismo? Sí, pero debe considerar la diferencia entre la suciedad de ayer y la pureza de hoy. ¿Puede una persona a la que se le ha dado un obsequio no compartir ese obsequio con otros? Supongo que sí, pero debe recordar a Mirta. Debe recordar que como ella recibió un regalo, debe recordar que todo en la vida es un regalo de la gracia y que el llamado de la gracia es tener una vida llena de gracia, porque así es como obra la gracia.